Hola a todos, mi nombre es Daniela Serrano, soy estudiante de la Escuela Politécnica Nacional y en este caso vamos a resolver un ejercicio de probabilidad estadística, el ejercicio 15 que tiene que ver con el tema del teorema del límite central y distribuciones de muestreo. El problema nos dice que en cierta comunidad se sabe que el gasto mensual de las familias se distribuye uniformemente con un mínimo de 400 y un máximo de 800. Tiene 4 literales, empecemos por el literal A, que nos dice que cuál es la probabilidad de que el gasto mensual de una familia difiera de la media del gasto mensual en máximo $100. Para esto notemos que el ejercicio nos dice que la variable va a seguir una distribución uniforme. Acá tenemos escrito datos relevantes que nos van a servir acerca de esta distribución. Tenemos cómo se define, que se va a definir en un intervalo AB. Tenemos su función de distribución que también nos va a servir mucho, que está aquí escrita. Además de eso podemos definir la esperanza, que es A más B sobre 2, y la varianza, que es B menos A al cuadrado sobre 12. Ahora tenemos que definir primero la variable aleatoria, para que nos ayude a responder la pregunta. En este caso la definiremos como el gasto mensual de una familia cualquiera. Denotamos la distribución, tenemos el mínimo y el máximo del intervalo, que nos da el ejercicio y nos dice que cuál es la probabilidad de que el gasto mensual X difiera, es decir, que es una diferencia de la media del gasto mensual al máximo $100 sería menor o igual que 100. Notemos que no tenemos mu, que es la media, y podemos calcularla mediante la esperanza, que es igual que la media. Reemplazamos datos y nos da que la media es $600. Entonces ya tenemos el dato y aquí después hay que destacar que siempre que sea una diferencia se va a tener que expresar en valor absoluto. Entonces, aplicando propiedades de valor absoluto, nos va a quedar esto de aquí. Y como la variable tiene que quedar sola en el medio, vamos a pasar a sumar el mu a ambos lados. Tenemos que el mu es 600, reemplazamos de una vez, nos salen estos valores. Aplicando propiedades tenemos que x menor o igual que 700 menos x menor o igual que 500. Aquí notemos que es una función de distribución que está definida de esta manera, que sería x menos a, que es 400, sobre b menos a, 200 menos 400, y aplicamos lo mismo de esta parte. Metiendo todo eso a la calculadora nos va a dar un medio, es decir, 0,5, y esa sería la respuesta del literal A, que diríamos que el 50%, existe un 50% de que el gasto mensual de una familia difiera de 600 del gasto mensual en máximo $100. Listo, literal B nos dice que en la comunidad hay 42 familias. ¿Cuál es la probabilidad de que el presupuesto mensual de la comunidad, que es de $25.850, no sea suficiente para cubrir los gastos mensuales de las familias? Tenemos los datos, la muestra de 42 familias, el mu que ya calculamos antes, la varianza, que podemos usar la fórmula de la distribución uniforme. Reemplazando datos nos va a salir que la varianza es sigma cuadrado, que es igual a 400 al cuadrado sobre 12. Por el teorema del límite central podemos responder esta pregunta. Nos dice que esta variable va a seguir una distribución normal de n por mu, que es la media, y n por sigma al cuadrado, que es la varianza. Reemplazando datos tenemos que n es 42, mu es 600, n 42 y la varianza que igual ya habíamos calculado. Tenemos definido de esa manera. Entonces, como nos dice que la probabilidad de que el presupuesto mensual de la comunidad no sea suficiente, vamos a definir a la variable como mayor o igual que 25.850. Como en la tabla normal no tenemos valores acumulados desde, sino hasta, entonces vamos a hacer el complemento, 1 menos la probabilidad, complemento, usamos el cambio de variable que está por acá escrito y reemplazamos datos, que nos va a dar 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,87. Este valorcito de aquí lo buscamos en la tabla normal y nos va a dar esto. Y haciendo en la calculadora, esto nos va a salir que va a ser 0,1922. Es decir, hay una probabilidad que el 19% de la comunidad que no tenga el presupuesto, que no les alcance para cubrir los gastos mensuales. Listo, ahora tenemos el literal C, que nos dice cuál es la probabilidad de que el gasto mensual promedio de 36 familias de esa comunidad sea de al menos $700. Tenemos los datos, que serían, tenemos N36 en este caso,
mu que ya teníamos, la varianza que es sigma al cuadrado que también ya habíamos calculado. Entonces, para contestar esta pregunta nos guiamos por el teorema del límite central, que notemos que aquí dice gasto mensual promedio. Podemos definir a la variable como x barra, y por definición del teorema del límite central tenemos que esto va a seguir una distribución normal con mu sigma al cuadrado sobre n. Entonces, reemplazamos datos, mu es 600, sigma al cuadrado es 400 al cuadrado sobre 12 y n es 36. Si hacemos eso extremos por extremos, medios por medios, nos va a salir esto de aquí. Entonces, como que dice al menos $700, sabemos que el al menos representa el mayor igual. Sabemos también, y ya lo había dicho anteriormente, que no tenemos probabilidad acumulada desde sino hasta. Entonces hacemos el complemento y usamos el cambio de variable que está escrito por acá, que sería 700x menos mu 600 sigma sobre n al cuadrado, y esto nos va a salir en la calculadora 5,19. Si buscamos este dato en la tabla, pues no hay ese valor. Entonces en la tabla solo hay hasta 3, entonces concluimos que valores mayores a 3 va a tomar una probabilidad de 1 acumulada, como va a ser constante a partir mayor que 3, entonces va a ser 1 y esto nos va a dar 0. Y concluimos que no hay la probabilidad de que el gasto mensual de las 36 familias sea al menos de $700 es nula. Finalmente tenemos el literal de que nos dice cuál debería ser el presupuesto mensual de la comunidad para cubrir los gastos de un grupo de 32 familias con una probabilidad del 95%. Entonces tenemos los datos planteados aquí y de igual forma nos vamos a guiar por el teorema del límite central. Como no nos menciona nada de promedio, vamos a aplicar esta variable que de igual forma sigue una distribución normal con n por mu y n por el sigma al cuadrado. Reemplazamos datos, tenemos de esa forma definida la variable, y como nos dice que el presupuesto mensual, ¿cuál es el presupuesto mensual para que se pueda cubrir los gastos? Eso es decir, que los gastos, esta variable de aquí son los gastos mensuales, debe ser menor que el presupuesto para que puedan cubrir, o sea, para que les alcance, con una probabilidad del 95%, que sería del 0,95. Por lo tanto, utilizamos este cambio de variable que está definido aquí, reemplazamos datos y aquí definimos esto como un Z1, ya que estamos buscando el valor de K, con una probabilidad del 0,95. Esto buscamos en la tabla y nos va a dar que el Z1, tal que la probabilidad sea del 0,95, va a ser este valor. Y reemplazamos Z1, este valor, y esto es igual a todo lo de acá, por lo que despejando acá tenemos este valor. Por lo tanto, ese es el presupuesto que debe tener la comunidad para que puedan cubrir los gastos. Gracias.